Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo Nocturno. Nos acompaña Carlos Acoto en esta ocasión. Nuestro compañero Leonidas Castro está gozando a este momento de unas merecidísimas vacaciones. Un fuerte abrazo a todos quienes nos acompañan por la señal de I99 98.9 FM y a través de todas nuestras redes sociales. Ha terminado el toque de queda. Esta es la primera noche en la que locales comerciales, ciudadanos en general, podrán circular sin ningún tipo de restricción. Y la pregunta sigue sobre la mesa. ¿Realmente ha valido la pena en esta lucha que ha planteado el gobierno contra el crimen organizado? Algunas cifras oficiales. El bloque de seguridad ha sumado 5.023 detenidos y la captura de 2 objetivos de alto valor durante el toque de queda. De estos 5.023 detenidos, son cifras oficiales, recordemos, hay 717 personas que pertenecen a grupos de delincuencia organizada, lo que significa realmente un enorme desafío porque el grueso de la cifra siguen siendo personas aprehendidas por incumplir el toque de queda, que en esta ocasión se amplió a 9 provincias y 4 cantones, a diferencia de la medida que se tomó en marzo. ¿Será esta la última vez que el gobierno nacional echa mano de esta medida? Una de las críticas que se hace es que se está atacando este problema con medidas extraordinarias de cuestionable impacto. El desafío entonces está en que esa reducción que hoy se reporta de parte del gobierno nacional en las cifras de criminalidad se pueda sostener en el tiempo con otras medidas, así lo reclama el sector productivo, que no complique las actividades, que no interrumpa el flujo comercial, que no golpee al comercio en general. Así las cosas a esta hora, en el arranque de una nueva semana. Es lunes 18 de mayo. Y a esta hora vamos a hablar de temas económicos, como siempre, es importante, y por eso nos acompaña el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, a quien le agradecemos por la deferencia de siempre y le damos la bienvenida a Diálogo Nocturno. ¿Cómo le va, economista? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, estoy a la orden. Gracias a usted. Una de las preguntas que hoy todos los ciudadanos siguen o tienen en mente: ¿ha subido el precio de los combustibles? El diésel está caro, la super carísima, la eco también. ¿Hasta qué punto lo que pasa con los combustibles es responsabilidad del gobierno nacional y hasta qué punto es fruto de los vaivenes de la geopolítica? Es una muy buena pregunta. A ver, primero, la situación internacional, la guerra en Medio Oriente, obviamente es un asunto externo, un tema que no tiene nada que ver el gobierno ni el Ecuador. Y eso ha encarecido los derivados de petróleo, ha encarecido el precio del crudo. No nos ha beneficiado mayormente porque el derivado es más caro que el propio crudo, e importamos el 80% del derivado y la refinería nuestra lamentablemente tampoco está en su mejor momento. Dicho esto, es la aplicación del esquema que tiene vigente el gobierno para la venta, para el expendio de derivados, gasolina, gas, diésel. Es un esquema que se definió antes de la guerra. No sabíamos, nadie creo yo, que esto se iba a producir y que por lo tanto la protección que le daba el margen llegó al techo por las circunstancias internacionales, y eso significa una gasolina más cara y un diésel más caro. Pero de todas maneras sigue habiendo subsidio, porque el precio internacional está bastante por encima del valor que está fijado en el mercado nacional en el galón, sea de gasolina o sea de diésel. Ese detalle es importante, economista, porque el precio del diésel ha superado en Ecuador por primera vez el margen de los $3 el galón. Pero aún con ese precio hay un subsidio de parte del gobierno nacional a propósito del sistema de bandas que se instauró
en el diésel y en la Ecopaís. Si fuese el precio como tal, producto del precio internacional del petróleo, fuese bastante más. Fuera más de $1 por encima del que tenemos. Okay. O sea, el impacto sería bastante más fuerte de lo que ya estamos recibiendo. Todos nos quejamos del precio de los derivados. La gasolina super está cerca de los $5 el galón. Es decir, sí es una diferencia abismal respecto a lo que hemos acostumbrado a vivir. Pero lo que sí tenemos que tomar conciencia, y esto puede ser una forma de hacerlo, es que nunca debimos tener subsidio a precios. Los precios no se subsidian por concepto. Lo que se subsidia son los sectores, son las empresas, las actividades, pero no los precios. Porque cuando yo subsidio un precio, no focalizo nada. Indiscriminadamente protejo a los que no deben proteger y genero externalidades que se llaman en economía o efectos negativos nocivos para una gran cantidad de actividades. ¿Qué tendríamos que hacer? No es que vamos a resolver el problema de una sola y en plazo corto, pero creo que para empezar, el país necesita tener libre importación de derivados. No tiene dónde almacenar, eso es verdad. Habría que darle una salida al tema del almacenaje, pero pasar en un plazo no largo a que haya una libre competencia de derivados y que sea el mercado el que termine los precios y no estemos ahí de que atados a que si hubo guerra, si no hubo guerra, si bajó el precio, si subió la producción o no, que nos atemos a eso como lo hacen la mayoría de los países, no es que sería la excepción del Ecuador. Porque hoy ocurre solamente a través de Petroecuador, ¿correcto? Para que el gobierno... Usted dice... Libre... Es correcto, y además sí. Petroecuador lamentablemente ha demostrado niveles de ineficiencia enormes, no solo que no ha podido mantener la producción, sino que está caído, con una volatilidad de la administración que es imposible manejar una empresa en esas condiciones, 8 gerentes de 2 años, eso no funciona. Y por lo tanto, sin inversión extranjera y sin financiamiento adecuado, la producción de petróleo, lejos de poder contribuir y aprovechar un precio alto, que es el que tenemos ahora, nos perjudica. Entonces esto lamentablemente no va por esa vía, hay que hacer una reestructura de forma y de fondo a Petroecuador para que ésta se transforme en una sociedad abierta donde haya inversionistas privados de aquí y de afuera, el propio Estado va a seguir siendo, y que se maneje técnicamente y no pegado a la política, que creo que es lo peor que nos ha podido pasar. Entonces, en eso en el tema petrolero. Pero a lo que iba es esta situación que no depende de las decisiones ecuatorianas, puede dar lugar a que se adopten otras decisiones y otras acciones. Recuerde usted en la pandemia, ¿qué se hizo en la pandemia con un problema mundial? Se ajustó 5% mensual el precio de los derivados, después se bajó a 3%, yo estuve en funciones en esa época, se liberalizó buena parte de las restricciones de la contratación laboral, todo esto producto del caos, producto de la crisis. Entonces en estas circunstancias, creería yo que existe el ambiente como para que el gobierno pueda adoptar decisiones no fáciles, pero sí necesarias. ¿Por qué estamos donde estamos y por qué estamos pidiendo limosna al mercado internacional por cualquier cosa? Peor aún con esto que ocurre. Salimos a los mercados en enero, ahora volvemos a salir hace pocas semanas con otra emisión de 1.000 millones, nos falta plata, o no administramos bien la plata o no hay una garantía del buen uso de los recursos públicos. Necesitamos aminorar el tamaño del Estado. Necesitamos tomar decisiones que no son fáciles, pero son necesarias. La nómina sigue creciendo a un ritmo absolutamente incompatible con la realidad del país. Si no tomamos acción sobre eso, vamos a seguir discutiendo lo que estamos hablando. Ciertamente. Nuevamente mañana, pasado o el próximo año. Y también el desafío en materia petrolera, aumentar la producción, que sigue de capa caída, mejorar la capacidad de refinamiento. Hoy las refinerías atraviesan problemas técnicos operativos. Mire usted, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, la refinería de La Libertad, ni de qué hablar.
Usted ha tocado un tema que era el segundo que tenía en agenda, la colocación de bonos en el mercado internacional. Lo veíamos como una grata noticia ver que Ecuador tiene otra fuente de financiamiento en el arranque de este año, pero se ha recurrido nuevamente al mercado internacional. Usted se pregunta, es que no sabemos manejar la plata, y le pregunto yo de vuelta, ¿el Estado sabe manejar la plata? ¿El gobierno de Noboa está manejando bien la plata? ¿Qué significa para la economía regresar a ese mercado de bonos? A ver, salir a los mercados y que haya apetito de un papel de deuda soberana es bueno. O sea, eso no admite discusión. Es como ser sujeto de crédito, que usted se acerca a un banco y le puedan prestar, o se acerca a otro banco y igual lo presta. Esto es bueno, pero no es bueno si usted está gastando mal esa plata, pues, y si está tapando un hueco abriendo otro. Y lamentablemente yo creo que en eso estamos con serias dolencias. Fíjese algo, del presupuesto del Estado, del total del presupuesto, si usted empieza a restar el valor de la nómina, el valor del costo de la operación, el monto de los subsidios, el monto que se paga por la deuda, ¿cuánto le queda para inversión pública? 3%. Nunca va a ser el Estado un accionista, un colaborador, un socio del sector privado para un proceso de reactivación, porque lo que está aportando es marginal. Pero para que aporte más, flexibilice más el presupuesto, utilice mejor los recursos, hay que aplicar las reformas. Reforma a la seguridad social, reforma el rol del Estado en el manejo de empresas públicas, reforma el rol del Estado en actividades como el tema petrolero que estábamos hablando, reforma en el área de telecomunicaciones, que no sé por qué sigue ahí, en el manejo de las hidroeléctricas, metido en manejo empresarial. El Estado no está para eso. El Estado está para brindar servicios públicos adecuados en salud, en educación, en seguridad, en justicia, y no metido en lo que no ni le compete ni lo hace bien. Entonces creo que esta coyuntura internacional desfavorable, obviamente, nos puede dar algún tipo de viso para que el gobierno se decida a hacer lo que no se ha hecho y que no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Una de las preguntas que siempre surgen ante la propuesta de reducir el tamaño del Estado es cómo hacerlo sin comprometer la calidad de los servicios. Usted ha puesto sobre la mesa la necesidad de empezar a restar, digamos, operaciones de tipo empresariales que hoy siguen en manos del Estado. ¿Por dónde empezamos? Usted decía telecomunicaciones, por ejemplo. Bueno, el área de telecomunicaciones, yo le diría, no representa un valor tan significativo como es la propia nómina, como es la operación propia del Estado, como es el envío de recursos por preasignación. La ley esta, por ejemplo, que controlaría la plata que va a los GATS, creo que tiene buena intención, ojalá dé los resultados que se buscan, pero hay mucho desperdicio y hay plata que se va a objetivos que no tiene por qué irse. Entonces, a mí me parece que la definición del rol del Estado ya es una decisión adecuada, ya es una decisión que va en la dirección correcta. Y el resto hay que buscar un esquema gradual de traspaso al sector privado vía las figuras legales, porque no hay cómo privatizar en el Ecuador. Las figuras legales presentes, concesiones, alianzas público-privadas, inversión extranjera directa, aperturas de capital, qué sé yo. Todas las figuras que son posibles para irle liberando al Estado, para que se concentre en lo que tiene que concentrarse. También creo que hay que hacer una depuración de fondo y de forma en varios sectores. El sector de la salud, por mi experiencia ya 2 ocasiones en el ministerio, probablemente es del peor. Ahí hay de todo. Y si no se entra a pulir esa cosa, eso no va a funcionar. Y no se trata de más plata. Fíjese algo. En el año 2003, que yo estuve en funciones públicas, la nómina representaba el 5% del PIB. Ahora representa más del 9% del PIB. Pregunto yo, casi se ha duplicado la asignación a salud, educación. ¿Ha mejorado la salud y la educación en esa proporción en estos últimos 20 y pico de años? Yo creo que no. Entonces no es un tema solo de plata, no es que porque no hay más plata no hay mejor educación, o porque no hay más plata no hay mejor salud. Puede haber falta de recursos en ciertos aspectos, pero yo diría mucho más va a pesar
el tema de la gestión y de la administración. Y sin una depuración, eso no va a funcionar. ¿Y usted cree que hay voluntad política para hacer esa depuración que es necesaria? O, por ejemplo, para poner el ejemplo desde el gobierno central de eso que se le ha pedido a los GATS con la ley 70-30, que el 70% vaya a inversión y el 30% a gasto corriente. ¿El Estado pone el ejemplo en esa medida? A ver, el problema de la falta de gestión eficiente de los recursos no es solo de los GATS. Hay que ser justos en esto. El gobierno central de por sí ya tiene un problema ahí. Si usted me pregunta, ¿está dispuesto el gobierno a tomar acción? Yo diría más que si creo lo que quisiera, ojalá lo haga, ojalá tenga la decisión para hacerlo. Esto es un tema político. Pero yo he repetido muchas veces, los gobiernos tienen que hacer lo que el país requiere. No todas las acciones les van a aplaudir. La historia probablemente sí les va a reconocer cuando se hacen bien las cosas. Pero si está pensando en que todo lo que hagan le aplaudan, eso no es gobierno. El gobierno tiene que hacer lo que el país necesita y muchas decisiones son costosas políticamente y en eso tenemos que ser claros. Yo nunca he dicho que sea fácil. Yo lo que he dicho es que para eso se les eligió, para hacer lo que el país requiere. Sí. Por ejemplo, economista, a más de revisar nómina, a más de hacer una autocrítica, a más de no abusar inclusive de la figura de bonificaciones que en tiempos electorales aparecen de pronto con diferentes nombres, ¿qué otro tipo de medidas económicas difíciles podría tomar este gobierno, tomando en cuenta que la economía de las familias está apretada, el IVA ya está al 15%, la gasolina está cara? ¿Cabe quizás revisar otros subsidios? ¿Cabe nuevamente revisar el IVA? Yo creo que en el tema de tasas impositivas no. No creo que es el momento, no creo que sea adecuado. Para la inversión privada, nacional y extranjera, el cambio de la normativa tributaria es un problema. Creo que no es adecuado pensar ni de lejos en ajustar el IVA o alguna otra tasa impositiva. Creo que el tema no va por ahí. Eso no quiere decir que pueda haber exenciones excesivas que puedan entrar en el circuito tributario. Es decir, que pueda haber ciertas preferencias tributarias que dejen de tener ese beneficio del Estado. Pero pensar en aumento de tasas me parece que por ahí no va la cosa. Sin embargo, sí me parece que es importante también que hayan decisiones que pongan en una balanza las cosas. ¿Cómo puede ser que el Estado tenga el promedio salarial que duplica el sector privado y que sigan ajustando los salarios? El haber hecho el ajuste al salario básico unificado fue un error. El problema del país no es el nivel salarial, el problema del país es que no hay trabajo. Y cada dólar que le suben al salario es menos oportunidad para que la gente que está en la informalidad tenga una opción de trabajo. Entonces, el congelamiento de ese tipo de normas, de no ajustar más los salarios, lo que se hizo en el 2003, por 3 años. Se congeló eso, obviamente después el gobierno salió del fuero y no siguió, pero lo que quiero decirles es que si hay cosas como hacer, no llenar vacantes, revisar todos los contratos vacacionales, plazas que se quedan libres por jubilaciones tampoco, peor aumentar salarios. Son decisiones que no son tan ruidosas, pongámoslo así. Si usted me pregunta otra reforma, seguridad social, pues. Eso es una bomba de tiempo. ¿Hay dificultad para revisar los años de aportes para el cálculo de la jubilación? Sí, puede generar ruido. El tema de los números de años de aportes, la misma edad de jubilación, que en otros países sí ha generado problemas. Pero hay algunos indicadores que se pueden compaginar unos con otros y hacer la reforma, porque ese es un problema de la seguridad social, es un problema fiscal también, porque si usted le proyecta el aporte del 40% en 2-3 años son 6,000 millones, y así le pongan la pistola en la cabeza al ministro de Finanzas de la época, de quien sea, no lo va a poder cumplir. En el tema de la seguridad social hay quienes dicen que ese es el elefante en la habitación. Está ahí, todo el mundo lo esquiva, todo el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar de él.
quizás no hablar de incremento en la edad de jubilación o incremento en los aportes, pero quizás otras cosas, economista, cabe, por ejemplo, revisar el seguro campesino, la posibilidad de que haya un copago para la familia de los afiliados, por ahí. Sí. A ver, hay muchas alternativas. Hay una comisión técnica que hizo un trabajo, recordará, durante el gobierno de Guillermo Lasso, un grupo de técnicos del Banco Mundial, y hay muchas cosas. Por decir, ahora tenemos que los 5 mejores años de aporte son los que sirven de base para el cálculo de la jubilación. En otros países no es eso, es o es todo el periodo de aporte, o son 10 o 20 años, pero no 5. Esa es una reforma. Ese es el tema de la proporción de cómo cambian los niveles de las jubilaciones entre los distintos estratos. Tal como está ahorita, los mayores beneficiados son los de las capas más altas y no los de las capas más bajas. Hay que hacer una revisión de eso también. El número de años de aporte, ¿desde cuándo? ¿Qué pasa con los que entran ahora? ¿Qué pasa con los que están cerca de jubilarse? Sería un crimen quitarles lo que está programado para ellos. Pero los que empiezan a aportar pueden saber que ahora en vez de tener 30, 35, 40, pueden tener algo más de años de aporte para la jubilación y así. Es decir, una combinación armoniosa de algunos indicadores puede darle sostenibilidad al tema de la seguridad social. Y por cierto, eso es la mitad del problema. La otra mitad, igual o tal vez está más grande, es el tema de la salud. Son 101 unidades médicas a nivel nacional y hay que ver cómo se maneja mejor eso, porque hasta muertes ha habido ahí por el asunto de la corrupción en los hospitales, etcétera. Entonces, esa es una reforma, le digo, súper importante, que todos le patean hacia adelante porque es espinosa y es políticamente difícil. Y porque pareciera que en este país saltamos de elección en elección. Estamos a puertas de otro proceso electoral y claramente se postergarán esas decisiones que usted considera y que muchos consideran que son tremendamente delicadas. Y ese es el problema que usted señalaba, economista. Finalmente hay que verlo con ojos técnicos y no con ojos políticos. El tema es que son los políticos los llamados a tomar esas decisiones técnicas. Sabe que hay algo que es bien importante siempre tomar en cuenta. La economía no se puede deslindar totalmente de la política. Y yo he estado también en política. Es decir, no es que son dos mundos muy aislados, sí están conectados, pero hay que saber priorizar. Hay que saber dónde poner la balanza y en qué momento. Cuando la economía política se superpone a la política económica, vienen los problemas. Importante reflexión. No se trata de desconocer la realidad política. Se trata de poner las cosas en su momento con la oportunidad, la profundidad y la dirección adecuada para que esto funcione. Esto no es un tema de velocidad, pero sí es un tema de rumbo y de norte. Yo creo que eso nos ha faltado en el Ecuador. Es el análisis del economista Mauricio Pozo Crespo, exministro de Economía y Finanzas, quien nos ha acompañado en esta emisión de Diálogo Nocturno. Gracias, economista, siempre muy amable. Muchas gracias, de la orden. Nuevamente, gracias a usted. Y esta ha sido una nueva emisión de Diálogo Nocturno en este lunes 18 de mayo, arrancando esta semana, pero realmente cerrando esta jornada de lunes. Ha sido un gusto para mí acompañarlos en esta ocasión. Como les decía en el inicio de esta transmisión, nuestro compañero Leonidas Castro está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, envidiables vacaciones. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia y a todos quienes nos han seguido en esta transmisión. Que este lunes haya sido de provecho para usted, para los suyos. Si dejó algo pendiente, pues trate de ir por ello lo más rápido posible. No postergue hacia adelante las cosas. Tarde o temprano va a tener que enfrentar la realidad y resolver esos problemas. Si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Un fuerte abrazo para todos. Gracias por permanecer siempre en sintonía de I99. Esta es la 98.9 FM. ¡Qué buena radio! Mañana, Diálogo Nocturno a las 9 de la noche. Un fuerte abrazo. Me despido. Soy Carlos Sacoto. Síganos en todas nuestras redes sociales. Que descansen. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.